Hola, bienvenidos a casa. Recuerda que la iglesia no es un lugar, la iglesia somos todos. Nos alegra compartir contigo este tiempo en el que adoraremos a Dios y aprenderemos más de Él al escuchar su palabra. Seguimos en casa. Buenos días, iglesia. Qué genial poder compartir con ustedes este tiempo de alabanza, este tiempo de adoración, y yo les invito a que dispongan su corazón, que dispongan su cuerpo, su mente para tener este tiempo de adoración, porque tú, Señor Jesús, mereces toda la gloria, porque tú, Dios, eres el merecedor de toda la honra. Y estamos aquí dispuestos para honrarte, porque eres un Dios increíble, porque eres un Dios asombroso, que todo lo puedes, que nada te queda grande, Señor Jesús. Y hoy nos disponemos para adorarte porque eres increíble, increíble. Con sus palmas, pa, pa, pa. Vamos todos cantando. Poderoso, invencible, admirable, grande y fuerte Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable. Y eres increíble.
todo temor y creemos en ti, Señor. Aún en medio de las llamas, aún en medio de las tempestades, gracias porque tú estás con nosotros. Gracias, Jesús. Gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no hay. Al recordar lo que has hecho en mí,
nombre de nuestro Redentor. No hay nombre igual al nombre de Cristo. El que fue, el que es y por siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. Siempre, siempre, decláralo. Yo sé que a mi lado siempre estás. Yo sé que a mi lado. Yo sé que a mi lado siempre estás. Allá en tu casa, dilo, yo sé que a mi lado siempre estás. Yo sé que a mi lado siempre. Y habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estará tu luz. Tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirán. Oirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Y nada nos separa, nada nos separa. Hoy te alabamos y te bendecimos. Nuestro corazón está agradecido contigo, oh Dios, porque eres tan fiel, porque nunca nos dejas y nunca nos abandonas. Te amamos, Señor, te exaltamos con todo nuestro corazón y te damos la gloria y la honra a ti, Señor. En el nombre de Jesús, iglesia, nos amamos. Dios los bendiga. Estamos juntos. Dios los bendiga. Hola iglesia, buenos días. Qué gusto saludarlos hoy domingo, servicio dominical de Casa Roca Garzón, 9 de la mañana. Tuvimos ya un tiempo especial de alabanza, de oración y quiero darle pues la bienvenida a este tiempo especial en donde vamos a escuchar la palabra de Dios. Desde allí, desde casa, les extendemos un saludo muy cordial y fraternal para todos. Antes de ir a la palabra, quiero recordar los anuncios y las actividades de esta semana en nuestra iglesia Casa Roca Garzón, recordando que el próximo martes y jueves, siempre martes y jueves, seguimos orando a las 6 de la mañana por nuestra aplicación Zoom, para que no lo olvides, para que te unas, para que invites a otras personas a orar. Creo que es un tiempo estratégico, es un tiempo muy especial para que tanto nosotros oremos e invitemos a otros a orar, ¿de acuerdo? Estamos orando unos a otros y ha sido una gran bendición. También quiero recordarles el próximo miércoles, nuestro servicio de mitad de semana a partir de las 6:30 de la tarde, tenemos un tiempo de oración y a las 7 nos conectamos con nuestra predicación o la predicación que el Señor tiene para nosotros. Miércoles, servicio de mitad de semana desde las 6:30 de la tarde. Y el sábado, recordarles también que tenemos nuestro tiempo de ayuno general o nuestro ayuno global a partir de las 9 de la mañana por el canal de YouTube de Casa Roca. Entonces te invito a que te unas también al tiempo de ayuno, que habrá oración, predicación, alabanza, administración, testimonios y será un tiempo muy especial de mucho poder y de victoria sobre nuestra vida cuando el creyente toma esa arma, esa disciplina del ayuno y la toma. El Señor viene y obra de manera poderosa a nuestro favor en nuestras vidas. Entonces no lo olvides, síguenos en las redes sociales de Casa Roca Garzón, en YouTube, en Facebook y en Instagram, y ahí estarás al tanto de todas las actividades de nuestra iglesia. Bien, quiero que abras su Biblia por favor allí en casa y abra Hebreos, vaya a Hebreos capítulo 11, por favor, capítulo 11, versículo 32 al 34 vamos a leer.
Hebreos 11, 32 al 34. Lo invito a que usted tenga su lapicero, su agenda, haga los apuntes, esas promesas, esas anotaciones que el Señor hoy le va a hablar y usted las pueda allí registrar, copiar y recordarlas y estudiarlas durante la semana, ¿de acuerdo? Hebreos capítulo 11, 32 al 34 dice lo siguiente, por favor. Dice, ¿qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada. Dice, sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Acompáñenme a orar, por favor, desde casa. Gracias, Señor, te damos por este tiempo. Gracias, Señor, porque tu iglesia reunida, Señor, en el Espíritu, aunque estamos distantes, cada uno en casa, pero unidos en el Espíritu, recibiendo tu palabra, escuchando el mensaje, Señor, esa palabra que nuestro corazón, nuestra alma y nuestro ser necesitan. Señor, ayúdanos, Señor, a entenderla, a predicarla, Señor, y a vivirla en el nombre de Jesús. Gracias por este tiempo en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, el título del mensaje, de la enseñanza, del sermón, predicación de hoy es Fuerzas en la debilidad. Fuerzas en la debilidad. El capítulo 11, el autor de la carta a los Hebreos hace una lista de personajes que se caracterizaron por una fe atrevida, una fe muy fuerte en Dios. Entre ellos el autor menciona en los primeros versículos de este capítulo 11 a hombres de fe como lo fueron Abraham, Noé, Enoc, Isaac, entre otros. Pero antes de finalizar este capítulo 11, el mismo autor a los Hebreos no deja de mencionar algunos otros hombres de fe, ¿sí? Que por ejemplo menciona allí a Gedeón, Barak, Sansón, David y etcétera. Y dice el autor, me faltaría tiempo para hablar también de estos últimos, ¿sí? Entonces, yo quiero hablar en esta mañana o compartir con ustedes sobre uno de estos hombres que menciona allí Hebreos, particularmente sobre Gedeón. Gedeón. Dice la Biblia que tanto Gedeón como estos que mencionan al final del capítulo 11, sacaron fuerzas de flaqueza, Y otra versión de la Biblia dice, sacaron fuerzas de debilidad. Quiere decir que siendo débiles, terminaron siendo como fuertes. Lo que la palabra de Dios dice, que Dios nos fortalece en nuestras debilidades. Y de esta lista, como mencioné, hablaremos en esta mañana de Gedeón. Y vamos a mirar cómo Gedeón sacó fuerzas de su debilidad, cómo siendo débil terminó siendo un hombre fuerte y además un hombre de fe. La pregunta es, ¿alguna vez te has sentido físicamente débil, emocionalmente débil y espiritualmente débil? Creo que todos aquí en algún momento de nuestra vida o aún hoy nos podemos estar sintiendo débiles en estos aspectos, ¿sí? Pero hoy el Señor nos quiere enseñar cómo ser fuertes para no permitirle a la debilidad ganar terreno en nuestras vidas y dejar que la debilidad venga a vencernos en ese aspecto en la cual nos sentimos débiles. El Señor hoy nos quiere enseñar a ser fuertes en esa debilidad que hoy sentimos. Porque si miramos bien con atención lo que leímos en el pasaje, vemos que Gedeón, como esos otros personajes, en esa condición de debilidad en la que vivieron y en la que luego se convirtió en fortaleza, ¿qué pudieron lograr? ¿Qué pudieron hacer? ¿Qué desarrollaron en sus vidas? La Biblia allí describe que terminaron siendo hombres de mayor fe, terminaron conquistando reinos, hicieron justicia, dice la Biblia, usted lo puede volver a leer allí, alcanzaron lo prometido, cerraron bocas de leones. Hoy no serán la de los leones, pero sí serán las bocas de tus enemigos. Escúchame con atención. Dice la Biblia que apagaron la furia de las llamas, escaparon del filo de la espada, mostraron ser valientes, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Mira todo lo que hicieron estos hombres que sacaron
fuerzas de pronto de donde no habían, de su debilidad, y lograron en Cristo, en Dios, en el Señor, todas estas batallas, tener estas victorias, estas ganancias, por decirlo de una manera. Todo eso lo hizo Gedeón y todas estas personas, estos personajes sacaron fuerzas de su debilidad. Y esto me hace pensar entonces en el potencial, escúchame con atención, en el potencial que hay en los hijos de Dios, quiere decir en ti y en mí, cuando hacemos de Dios, de Cristo, nuestra fortaleza, nuestra única fuerza, ¿sí? En esos tiempos de debilidad. En Cristo y con su fuerza podemos hacer grandes y mayores cosas. El tema, iglesia, es que si lo creemos, el tema es si hacemos de Jesús realmente nuestra única fortaleza. Amén. Yo te invito a que si hoy estás viviendo o estás sintiendo en algún área de tu vida esa debilidad, la que te detiene, la que hace que no te levantes, a que no corras el buen camino, entonces hoy, a través de esta palabra que el Señor te entrega, te levantes, te animes, porque Dios va a ser tu fuerza y tendrás que hacer de Cristo tu mayor fuerza. Amén. Entonces empecemos hablando de Gedeón. Gedeón dice que en el libro de Jueces describe a un hombre muy temeroso, un hombre temeroso, Gedeón lleno de miedos. Se dice que era el mayor temor que había en él. O sea, lo que invadía su vida era más el temor que aún que su propia fe en Dios. Dice la Biblia, hablando de Gedeón, refiriéndose a este personaje, que por 7 años vivió teniendo temor a los madianitas y a los amalecitas. ¿Por qué? Porque él vivió esos tiempos en los cuales estos pueblos malvados venían sobre Israel a robar, a saquear todo lo que el pueblo de Israel había conseguido, trabajado y cosechado. Es como voy a ilustrar esto como cuando un niño, no sé, va al colegio, va al bachillerato e encuentra a los chicos malos, ¿no? Y los chicos malos ven a ese chico débil y cada vez que lo encuentran le quitan el recreo, le quitan la plata de su descanso, lo molestan, lo tumban, le tumban los libros. Yo no sé si usted me entiende lo que estoy diciendo. Entonces, cuando pasa eso, este joven se levanta en temores, en miedos. Este Gedeón también, al ver que los amalecitas y los madianitas constantemente atacaban a Israel robando sus cosas. Y produce esto miedo, ¿verdad? ¿Qué nos dice más la Biblia sobre Gedeón? Que era tal la presión de los madianitas y los amalecitas sobre el pueblo de Israel y por supuesto sobre Gedeón, que ellos corrían a esconderse en cuevas por lo mismo, porque vivían asustados, temerosos. Pero un día, cansados de esa situación, tanto Israel y Gedeón claman a Dios y piden ayuda al Señor. Entonces es allí donde Dios escoge a Gedeón para liberar al pueblo de esta persecución y de esta opresión causada por los amalecitas y los madianitas. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque quiero preguntar, ¿te sientes perseguido? ¿Te sientes oprimido? Por alguna situación, no sé, déjame decirte algo. Dios escogió a Gedeón, no solo para liberar a Israel de esa persecución y opresión, sino para que él también fuese liberado de ello. Entonces la pregunta es, ¿te sientes oprimido? ¿Te sientes perseguido? Dios te escogió a ti, escúchame, Dios te escogió a ti para que te levantes, para que te esfuerces. ¿Con qué? Con las fuerzas del Señor, a combatir esa debilidad en tu vida, a combatir esa persecución y esa opresión que ha venido sobre tu vida, sobre tu corazón, la que ha venido a traer debilidad, cansancio, desánimo. Dios te escogió a ti para que por medio de sus fuerzas, las fuerzas de Dios, entonces luches, te levantes, guerrees, pelees
para vivir en esa libertad. Eso es lo que Dios está diciendo. Porque no solo se trata de que sí, nos sentimos perseguidos, sí, nos sentimos agobiados, sí, nos sentimos bajo una opresión. Señor, libérame de la opresión, libérame de la persecución. Yo sé que Dios lo hace, pero tenemos las herramientas en Cristo, en la verdad, en su palabra, para nosotros levantarnos. Porque es una determinación de cada uno de nosotros. Dios hace su parte, pero tú y yo hacemos la nuestra, y la hacemos en las fuerzas del Señor, con una fe en Cristo. No nos quedemos tan pasivos, diciendo, Señor, líbrame. Pero nosotros tenemos que actuar. Por eso Dios escogió a Gedeón, y Dios te está escogiendo a ti en este momento para que te levantes. No será con nuestras fuerzas, con las fuerzas del Señor. Cuando Dios decide escoger a Gedeón, este estaba escondido. ¿Recuerda que dije que con regularidad se escondían en cuevas? Este estaba escondido, Gedeón. Y en Jueces, acompáñame a Jueces, capítulo 6, versículo 11, parte B, vamos a leer al respecto. Jueces, capítulo 6, versículo 11, dice: su hijo Gedeón estaba trillando trigo en un lagar para protegerlo de los madianitas. Dice así. Entonces yo me imagino a Gedeón, cansado y atemorizado por sus enemigos, dijo, bueno, voy a cuidar mi trigo, voy a cuidar mi trabajo, voy a cuidar mi cosecha, voy a cuidar lo poco que he podido desarrollar o tener o trabajar. No voy a permitir, dijo Gedeón, voy a permitir que me roben lo que con tanto trabajo he alcanzado. Pero Gedeón estaba allí en su labor de trillar el trigo, y de repente dice la Biblia que el ángel del Señor se le apareció y le dijo en el versículo 12, cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo, el Señor está contigo, guerrero valiente. El Señor está contigo, guerrero valiente. ¿Recuerdan el martes de la oración, el martes pasado? Mientras que ustedes estaban allí orando en las salas que se abrieron allí en Zoom, el Señor me regaló una palabra para todos, que era, esfuérzate y sé valiente, porque yo estoy contigo, dice el Señor. Y hoy el Señor una vez más en este servicio dominicano está diciendo, yo estoy contigo, yo estoy contigo. Y dice, guerrero valiente. ¿Qué eres? ¿Qué eres? Guerrero valiente. Nos afirma en la identidad como hijos en Cristo que somos. No somos de los débiles, no somos de los cobardes, no somos de los que huimos, no somos de los que nos escondemos, somos de los que guerreros valientes. ¿Y un guerrero valiente qué hace? Pelear, esforzarse, luchar, avanzar, y en Cristo tener las victorias. Eso es lo que está diciendo el Señor. ¿Por qué? Porque Él está contigo y porque Él está conmigo. ¿Alguno está viviendo persecución? Los problemas, la situación te ha hecho sentir agobiado, oprimido. La buena noticia es que Dios está contigo. Amén. ¿Por qué no dice en casa, Dios está conmigo? Amén. Confíe, crea en esa palabra. Seguramente Gedeón, como muchos de nosotros, cuando las cosas no marchan bien, escuchar que Dios está conmigo, diríamos o nos preguntaríamos, bueno, si es así, que Dios está conmigo, ¿por qué entonces estamos viviendo esta situación? Seguramente te has hecho esa pregunta. Yo también alguna vez me la pude haber hecho, ¿sí? Pero si Dios está conmigo, ¿por qué estoy viviendo esta circunstancia? ¿Por qué tengo enemigos a mi alrededor? ¿Por qué me persiguen? ¿Por qué me acusan? ¿Por qué me juzgan? ¿Por qué me descalifican? ¿Por qué me rechazan? Si Dios está conmigo, ¿por qué estoy viviendo esta situación tan difícil? De hecho, el versículo 13 de la historia de Gedeón, dice así: pero Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están? Mire las preguntas, ¿no? ¿Dónde están las cosas? Están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían, el Señor nos sacó de Egipto. La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián, o sea, de los madianitas. Luego Dios le dice,
Gedeón, tú salvarás a Israel del poder de los madianitas. ¿Y qué contestó Gedeón? ¿Qué contestó? ¿Yo? ¿Pero cómo? Qué locura que me escojas a mí cuando lo único que tengo son miedos, temores. Si lo único que tengo es la angustia de cómo me han perseguido, de cómo nos han oprimido, de cómo nos han perseguido. ¿Cómo que yo voy a ser el escogido, el elegido para sacar a Israel, y no solo Israel, sino mi propia vida de esta situación? ¿Cómo se te ocurre que yo voy a salvar a Israel? ¿Acaso no me ves? Mira cómo está mi corazón. Yo creería que Gedeón le pudo haber dicho a Dios: mi segundo nombre es temor, mi tercero es miedo y mi cuarto cobarde. ¿Sí? Dice Gedeón: Señor, yo soy de los débiles del clan, soy de los débiles de mi familia, del clan de mi familia. Yo no tengo el valor ni la destreza para luchar contra este ejército, contra este pueblo que tanto nos ha oprimido. Ahora, si se trata de fe, la verdad, pues no es que tenga mucha, y tú lo sabes bien, y tú conoces mi corazón. ¿Cómo dices que entonces yo voy a librar a Israel de esta persecución y esta opresión? Y muchas veces el creyente se siente incapaz. Muchas veces el creyente se cree que es incapaz, o a veces inútil para salir de esa situación. Y expresa cosas como estas. Escúchame si de pronto te ha pasado a ti. Es que yo nunca lo he hecho. Es que yo nunca he hecho eso. Y muchas veces le respondemos a Dios así. Dios te escoge a ti para algo especial que se trata de tu propia vida, y decimos: ay, pero yo nunca he hecho eso. La pregunta es: ¿y acaso no puedes aprender? Dios te ha dicho: estoy contigo. ¿Acaso Dios no te puede capacitar? ¿Acaso Dios no te da la sabiduría para hacerlo? ¿Acaso si a la afirmación que Dios nos dice estoy contigo, acaso Dios no te respalda? A la verdad de que Dios está contigo, está conmigo, ¿Dios no nos guía? ¿Por qué responder muchas veces como: ay, es que yo nunca lo he hecho? Entonces estamos, a ver, o le creemos a Dios, o más bien estamos creyéndole la mentira del diablo de que somos hombres y mujeres llenos de miedo y de temores. Y eso se tiene que romper. Y usted mira a lo largo de la historia de muchos personajes de la Biblia cómo Dios viene a afirmarlos en el valor, en las fuerzas del Señor, para que se levanten. Muchos dicen: ay, es que es muy difícil. Y la pregunta: ¿ya lo intentaste? ¿Ya lo intentaste? Ven, hiciste por lo menos un mínimo esfuerzo para decir: ay, sí, es cierto, yo lo puedo en el Señor. Es que yo no entiendo. Es que yo no tengo dinero, es que no tengo tiempo. Y sacamos como creyentes muchos es que. Y esos es que simplemente son obstáculos de nosotros mismos, en nosotros mismos. Ponemos los obstáculos. Y le decimos al Señor: ay. Y le digo: no, iglesia. Hoy tiene que romperse eso en nuestras vidas. Hoy tiene, y el Señor tiene el poder para romperlo, pero simplemente si tú lo crees o no, dependerá de eso. Si Dios te dice hoy: estoy contigo, entonces, ¿qué debes hacer? Creerlo. Y cuando Dios te dice: ve, tú vas. Cuando Dios te dice: ven, pues tú vienes. Cuando Dios te dice: haz esto, tú lo haces, porque Dios está contigo. Tenemos nosotros que hacer las cosas, mis queridos, porque se trata de nuestras propias vidas. Nadie se va a levantar por ti. Nadie se va a levantar por mí. De hecho, te voy a decir algo. Dios te puede dar toda la verdad, te puede afirmar en la verdad, pero tú decides. Solo tú decides si quedarte allí en la debilidad o hacerte fuerte como el Señor, con el Señor. ¿Ve? Porque no se trata, iglesia,
de que si puedo o no, que si tengo o no, que si quiero o no. Se trata de entender que aquel que todo lo puede, que todo lo hace, está con nosotros. Y que Dios nos ha dado las herramientas para hacerle frente a toda debilidad, opresión y persecución en el nombre de Jesús. Así se lo dijo a Gedeón y te lo dice hoy a ti y me lo dice hoy a mí. Por eso en el versículo 16 dice lo siguiente, versículo 16, ahí de Jueces. El Señor respondió: tú derrotarás a los madianitas. ¿Quién derrotará? Tú, Gedeón. Y hoy te dice: tú, Casarroca, derrotarás eso que viene a oprimirte, que viene a perseguirte, que viene a desanimarte. Tú, no en las fuerzas humanas, repito, sino en las fuerzas de Dios. Y dice: tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. Y ojo a lo que dices, a lo que dice la Biblia: tú derrotarás. Lo harás con el poder de Dios y con la autoridad del Señor. Entonces no hay razón para no levantarnos en esta condición de pronto tan débil que podemos estar hoy y luchar y pelear. Porque Dios nos ha dicho que somos ¿qué? Guerrero valiente. Amén. Muy bien. ¿Qué dijo Gedeón frente a esto? Listo, Señor, entonces ya vamos entonces a pelear y lo uno y lo otro. No. Gedeón no dijo eso. Gedeón dijo: vamos a combatir, a hacer que huyan estos ladrones de nuestra región, de nuestro pueblo. No, tampoco. Tan poca fe tenía Gedeón en su corazón, en su interior, y tan cobarde, en ese sentido que estoy hablando, tan cobarde era que le pidió una señal a Dios. No fue suficiente escuchar de Dios a través del ángel que él estaba con él, que Dios estaba con él. Y Gedeón viene y le pide una señal. Y algunos creyentes actúan como Gedeón. Mire lo que dice. Ahora vayamos al versículo 17 al 22. 17-22. Gedeón le pide una señal. Si me he ganado tu favor, dame una señal de que en realidad eres tú quien habla conmigo, respondió Gedeón. Te ruego que no te vayas hasta que yo vuelva y traiga mi ofrenda y la ponga ante ti. Esperaré hasta que vuelvas, le dijo el Señor. Gedeón se fue a preparar un cabrito. Además, con una medida de harina hizo panes sin levadura. Luego puso la carne en una canasta y el caldo en una olla, y los llevó y se los ofreció al ángel bajo la encina. El ángel de Dios le dijo: toma la carne y el pan sin levadura y ponlo sobre esta roca y derrama el caldo. Y así lo hizo Gedeón. Entonces, con la punta del bastón que llevaba en la mano, el ángel del Señor tocó la carne y el pan sin levadura, y de la roca salió fuego que consumió la carne y el pan. Luego el ángel del Señor desapareció de su vista. Cuando Gedeón se dio cuenta de que se trataba del ángel del Señor, exclamó: ¡ay de mí, Señor y Dios! He visto al ángel del Señor cara a cara. Y aquí debo hacer una aclaración, porque muchos cristianos, para determinar hacer algo en su vida o en algún aspecto de su vida, piden señales a Dios, el cual yo no me opongo, porque si en la Biblia está, entonces puede pasar, pero debemos tener mucho cuidado. Y para ello debemos mirar en este momento de la historia que estamos hablando de Gedeón, precisamente el contexto histórico del porqué de esta señal que pide Gedeón al ángel, ¿sí? Recordemos que la forma como Dios se dirigía al pueblo se conoce como teocracia. Teocracia. Y teocracia significa ese gobierno ejercido directamente por Dios o por sacerdotes como representantes directos suyos aquí en la tierra. En ese entonces no había reyes, no había presidentes, no había esas autoridades, esos gobernantes, los cuales hablaban a través de ¿quién? De Dios, ¿sí? Eran los profetas que su función era transmitir al pueblo los mensajes que Dios quería darle al pueblo, a los escogidos. ¿Sí me hago entender?
espero hacerme entender con lo que estoy explicando, lo que significa la teocracia. Por eso Gedeón, como no fue por medio de profetas ni jueces que Dios le habla, entonces por eso pide la señal. Pero hoy tenemos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es aquella herramienta, aquel libro por el cual Dios nos habla para nosotros estar dejando de estar pidiendo señales. Muchos creyentes piden señales y tengamos cuidado con eso. Yo te invito más bien a que leas la Biblia y que le pidas al Espíritu Santo de Dios, que es aquel que lo convenza y nos convence de esa verdad que estamos leyendo. Dejemos de estar pidiendo señales y no tomemos esta palabra para estar desarrollando una vida cristiana a punta de señales, señales, señales y señales. No, la mejor señal que tú puedes encontrar, leer, es allí en la palabra, en donde Dios te va a hablar. Gedeón pidió una señal, pero primero hizo algo. Vamos a mirarlo. ¿Qué hizo Gedeón frente a la señal que pide? Hizo un acto de servicio y hizo un acto de adoración. Dos cosas. Dice, voy a traer mi ofrenda y la pondré ante ti. Fue a preparar el cabrito, puso la carne en una cesta, el caldo en una olla e hizo pan sin levadura y lo ofreció como símbolo de adoración. Las señales no son como las piden muchos creyentes. Algunos dicen, quiero comprar un carro y entonces si voy al concesionario y encuentro el carro que me gusta, el color que me gusta, entonces es la aprobación de Dios de que debo comprar un carro nuevo. Piden ese tipo de señales. Yo creo que juegan con ese tipo de cosas. ¿Sí? Alguien dice, no sé, Dios quiere que tenga novia, entonces la primera mujer que yo vea con un vestido rojo, amarillo, fucsia, entonces es la confirmación de que sí debo tener novia y que seguramente va a ser ella. Y piden una serie de señales, la cual la verdad deben tener cuidado. Los cristianos quieren señales sin hacer nada. Y piden señales como si Dios estuviera obligado a darle y hablarles única y exclusivamente por medio de señales. Y no es así, mis queridos, no es así. Vamos a mirar qué hizo Gedeón para una señal, la cual, repito, no me opongo a la señal, pero mire lo que hizo Gedeón para que aprendamos. Después de traer su ofrenda, el ángel de Dios le dijo, en el versículo 20, toma la carne y el pan sin levadura y ponlo sobre esta roca y derrama el caldo. Y así lo hizo Gedeón. Y eso se llama obediencia, mis queridos. Obediencia. Antes del ángel hacer la señal, cumplirle, concederle la señal a Gedeón, Gedeón tuvo una actitud de servicio, de adoración y de obediencia. Entonces, si quieres una señal, podemos tomar como ejemplo esto, mis queridos. ¿Quieres una señal de parte de Dios? Asegúrate de estar sirviendo a Dios. Asegúrate de estar adorando al Señor. Asegúrate de estar obedeciendo a Dios. ¿Quieres una señal? Haz esto. Pero repito, la mejor señal que Dios te puede dar es aquella que encuentras en la palabra escrita para tu vida. La que te va a instruir, la que te va a aconsejar, la que te va a direccionar qué hacer contigo, qué hacer en ciertos aspectos y asuntos. Amén. Cuando cumplamos estas tres condiciones, podríamos decirlo de esa manera, por supuesto Dios te va a revelar su palabra. Si tú quieres un carro nuevo, Dios te va a decir a través de su palabra. Si es el tiempo de tener novia o novio, tener una relación sentimental, Dios te va a decir cuál es el tiempo para ello. Si quieres casarte, lo cual es un diseño que Dios estableció para todos nosotros, los seres humanos, el diseño del matrimonio, Dios te va a decir cuándo hacerlo. Pero no por señales, mis queridos. Porque creo que
que hacerlo a punta de señales o bajo esa condición, característica de señales, es una vida cristiana emocional, pero no arraigada en la palabra de Dios. Y ese es un aspecto que tenemos que trabajar en nuestras vidas, dejar de ser tan emocionales y ser más convencidos de lo que Dios dice en su palabra. Amén. Que no sean las emociones las que manejen y controlen tu vida. Cristo sea quien controle y maneje tu vida. Amén. Entonces volvamos a la historia de Gedeón. Fue evidente para Gedeón que era Dios quien estaba con él, que era Dios quien le hablaba a él. Y me encanta lo que dice Dios, o lo que Dios le dice a Gedeón. Versículo 23. Pero el Señor le dijo: quédate tranquilo, no temas, no vas a morir. ¿Sí? Lo sigue afirmando. Quédate tranquilo, no temas, no vas a morir. Si tienes una persona al lado, dile: no temas, quédate tranquilo, porque el Señor está contigo. Hoy Dios te dice: no temas, tranquilo, tranquilo. Y ese no temas y quédate tranquilo no es por las circunstancias que te lo hagan ver, te lo indiquen. Tampoco es porque las situaciones están a tu favor en tu vida. No, ese no temas, quédate tranquilo, es porque Dios te lo dice. Es porque Dios lo que dice es la verdad. Y por eso hay tranquilidad en mi vida. Y esa tranquilidad hace que en esa debilidad que tuve, me levante con fuerzas. Porque me dice el Señor: no temas, quédate tranquilo. He conocido en esta semana o estas últimas 2 semanas aspectos de situaciones que están viviendo muchos miembros de la iglesia, que han venido a robar paz, que han venido a quitar esa tranquilidad en sus corazones, que han venido a acabar fuerzas, a traer debilidad. Pero hoy la palabra de Dios te dice: no temas, quédate tranquilo. Amén. Quédate tranquilo. Entonces llegó el momento de derrotar a los madianitas, ¿no? ¿Verdad? Sí, llegó el momento de derrotar a los madianitas, dirían algunos, porque ya con todo esto, lo que Dios ha dicho, pues es el momento de actuar. Pero pareciera para Gedeón que no era el tiempo de actuar aún. Y Gedeón pide otra señal. Y muchos diríamos: oiga, pero Gedeón tan incrédulo, todo lo que Dios le ha venido diciendo, lo que Dios ha venido a confirmarle, a afirmarle, y todavía no cree. Creo que nos parecemos muchas veces, o nos hemos parecido muchas veces a Gedeón. Entonces Gedeón le pide otra señal, segunda señal. Versículo 36 al 40. Gedeón le dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi conducto, como has prometido, mira, tenderé un vellón de lana en la era sobre el suelo. Si el rocío cae solo sobre el vellón y todo el suelo alrededor queda seco, entonces sabré que salvarás a Israel por mi conducto, como prometiste. Versículo 38. Así sucedió. Al día siguiente Gedeón se levantó temprano, exprimió el vellón para sacar el rocío y llenó una taza de agua. Entonces Gedeón le dijo a Dios: no te enojes conmigo, déjame hacer solo una petición más. Oiga, vamos para la tercera. Permítame hacer una prueba más con el vellón. Esta vez haz que solo el vellón quede seco y que todo el suelo quede cubierto del rocío. Así lo hizo Dios aquella noche. Solo el vellón quedó seco, mientras que todo el suelo estaba cubierto de rocío. Algunos, como de pronto yo digo y puedo decir como conclusión de la actitud de Gedeón: oiga, además de Gedeón, de su incredulidad, un poco atrevido y además como conchudo con Dios, le pide 1, 2 y 3, y Dios acepta todas estas peticiones
todas estas señales. Y lo único que puedo entender y ver una vez más es la misericordia de Dios sobre Gedeón y aún sobre nuestras vidas, concediendo esas señales en este caso. Repito, las acciones de Gedeón no deben ser el patrón de nuestro estilo de vida a seguir por parte nuestra, pero sí creo que vemos a un Dios tan misericordioso que ve nuestra debilidad y lo único que te está diciendo es: levántate, estoy contigo. Y que no dudemos de eso, que no estemos inventando cosas para que nosotros nos sintamos seguros. Dios lo dice, entonces yo lo creo. Pero creo que esta serie de señales que Gedeón pide al Señor es porque también reconoce su debilidad, su falta de fuerza y valentía, y por qué no decir, aún su falta de fe. Yo me pongo en el lugar de Gedeón, sí, todas esas debilidades, porque demuestra ser débil. Pero algo que me inquieta y me impacta en esta enseñanza de pedir esas 3 señales, las cuales Dios acepta, es que también veo un hombre que aprende a reconocer su debilidad como creyente. La necesidad de que Dios esté con él. Y creo que nosotros debemos tener en claro y en cuenta este aspecto. Dice la Biblia en Mateo capítulo 5, versículo 3, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos le pertenece. Y cuando habla del pobre en espíritu, no habla de aquel que anda cabizbajo todo el tiempo. No se trata de eso. Aquí está hablando de un creyente humilde. Humilde que reconoce que necesita de Dios porque sabe y además reconoce que su única y pronta ayuda proviene de Dios para su vida. Que Dios es el único y verdadero Dios que viene a cuidarte, pero también viene a liberarte. Yo veo a un Gedeón que a pesar de insistir en señales, hay una debilidad. Y la debilidad lo lleva a reconocer que necesita a Dios. Necesita a Dios. Y aquí quiero hacer una aclaración. Sé humilde delante de Dios, o seamos humildes delante de Dios, de que tenemos luchas, que hay debilidades en nuestro interior, en nuestro corazón. No pongamos una cortina delante de nosotros, un velo ante nuestros ojos, diciendo que somos fuertes cuando realmente hay una debilidad y tengo que rendirla delante del Señor. Amén. Y esas señales que Gedeón solicitó fue para asegurarse que Dios, que su presencia estuviera con él. Quien le hablara era realmente Dios y quien le iba a instruir en su vida era Dios. Aquí lo importante es que Gedeón estaba buscando presencia de Dios. Y debemos entender que debemos estar en la presencia de Dios. La pregunta es, ¿vives en la presencia de Dios? Porque solo así conocerás el camino por el cual debes andar. Gedeón insistió en esas señales porque quería estar convencido que estaba Dios allí, que su presencia iba a estar con él. Y nosotros tenemos que tener claridad en eso. Que antes de cualquier paso que demos, antes de cualquier decisión que tomemos, que la presencia de Dios esté en nosotros y nosotros estemos en su presencia para escuchar su voz. No para pedir señales, no. Para escuchar su voz, leer su palabra y obedecerle, oírle con atención. Amén. Muy bien, sigamos con la historia de Gedeón. Bien, entonces ya Gedeón está listo, ya está convencido, ya el Señor le habló, ya él está animado, sacó esas fuerzas de debilidad porque ya va a pelear según el propósito de Dios, va a pelear contra esos pueblos enemigos, ¿verdad? Entonces, Gedeón prepara un ejército, dice la Biblia que Gedeón prepara un ejército de 32,000 hombres. Esa era la estrategia de Gedeón
para ir a pelear, ¿ve? Pero Dios tenía otra estrategia. Entonces le dice el Señor a Gedeón: Gedeón, tienes muchos hombres, hay mucha gente que te va a acompañar, que quieres que te acompañe para esa pelea, pero para que después no termines diciendo que fueron con tus fuerzas, diles a estos hombres cuántos ahora mismo están temblando, cuántos tienen miedo. Pregúntales a esos 32,000 hombres que escogiste para ir a pelear, pregúntales cuántos hoy, ahora en este momento, tienen miedo. Y se devolvieron 22,000 hombres. Quiere decir que Gedeón se quedó con un ejército de 10,000. Ok, entonces imagínese un momento a Gedeón, su estrategia, su plan para derrotar a los enemigos. Ya no son 32, sino que son 10,000. Yo creería que empieza Gedeón un poco a preocuparse. Uy, no, pero ¿cómo así? Pero hay más. Dios le dice a esos 10,000 hombres, que aún son muchos, en el Jueces capítulo 7, versículo 4 al 7, Jueces 7 del 4 al 7 le dice Dios: todavía hay demasiada gente, hazlos bajar al agua y allí los seleccionaré por ti. Si digo, este irá contigo, ese irá. Pero si digo, este no irá contigo, ese no irá. Gedeón hizo que los hombres bajaran al agua. Allí el Señor le dijo: a los que laman el agua con la lengua, como los perros, sepáralos de los que se arrodillan a beber. 300 hombres lamieron el agua, llevándola de la mano a la boca. Todos los demás se arrodillaron para beber. Versículo 7, el Señor le dijo a Gedeón: con los 300 hombres que lamieron el agua, yo los salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. El resto que se vaya a su casa. Yo creo que Gedeón hizo plof, ¿verdad? ¿Cómo así que de 32, ahora 300? ¿Con solo 300? Ese era el momento entonces de Gedeón confiar. Ese era el momento de Gedeón ser valiente, guerrero valiente. No porque ellos fueran fuertes, sino porque el Señor era quien iba a luchar por ellos. En este caso por Gedeón, quien le iba a ser la cabeza, quien lideraría esta batalla. Y en este momento, este es el momento, en que hay que ser fuertes y valientes. ¿Te abandonaron? Pregunto. ¿Te abandonaron? ¿Te están oprimiendo? ¿Te están acusando? ¿Te están presionando para algo? Este es el momento, porque es Dios quien te hace fuerte, es Dios quien te levanta, es Dios quien dice estoy contigo, es Dios quien dice yo peleo por ti. ¿Sabes una cosa? Déjame decirte algo. ¿Tienes un plan en tu vida para salir de esto? El único plan que puedes tener en tu corazón y en tu mente, el único plan, es saber y entender que Dios peleará por ti. Ese es el único plan. Porque muchas veces le damos rienda suelta a la cabeza, a nuestras emociones. Y nosotros humanamente diseñamos planes y estrategias para salir de esta situación. Y te invito a que el plan que tengas hoy en tu mente y en tu corazón es el saber que Dios peleará por ti. Y que será bajo la estrategia, el método y las herramientas de Dios. Tú y yo, por nuestra parte, tenemos simplemente que confiar y creer que Él está con nosotros. Amén. Y todos conocemos el desenlace. Dios ordenó que Gedeón y los 300 hombres hicieran sonar sus trompetas. ¿Recuerdan la historia? Entonces Dios da la orden que sonaran las trompetas a estos 300 hombres, encendieran antorchas, golpearan vasijas, las rompieran contra el suelo y al final de eso todo ese ejército de 300 hombres gritaran. Esto hizo que el ejército, los madianitas, pues se confundieran porque estaban dormidos, dice la Biblia, y se levantaran como asustados.
y al verse como todos perturbados por lo que estaban sucediendo a su alrededor, lo que estaban escuchando, lo que estaban viendo, se levantaran con susto y con confusión, haciendo que ellos se mataran entre ellos mismos. Mire, los 300 hombres y Gedeón simplemente hicieron lo que Dios les había ordenado. Yo no veo aquí que hayan levantado sus espadas, que hayan levantado sus escudos, que se hayan montado en caballos de guerra a pelear con... No, yo no leo eso. Yo leo simplemente que hicieron sonar sus trompetas, encender sus antorchas, romper vasijas contra el suelo y gritar. Y el resto lo hizo Dios. Dios le dio la victoria a Gedeón y el pueblo, por supuesto. ¡Qué bendición! Dios te va a dar la victoria, mis queridos. Dios te da la victoria. Créelo, créelo en tu corazón. Pero no, créelo. La Biblia dice, pide pero sin dudar. Cree sin dudar. No nos convirtamos, como lo dijo un domingo, no nos convirtamos como esas olas llevadas por el viento de un lado para otro. No, estemos anclados a esa promesa, a esa palabra que Dios te ha dado a ti, que me ha dado a mí, a lo que hoy nos dice, estoy contigo. Quédate tranquilo y no temas. Entonces, después de la victoria que obtuvieron el pueblo de Israel por medio de Gedeón, el hombre escogido, quisieron hacerlo rey de Israel. ¿Pero qué responde Gedeón? Vamos a Jueces capítulo 8, versículo 22 al 23. Jueces 8, el 22 al 23. Entonces los israelitas le dijeron a Gedeón, gobierna sobre nosotros y después de ti tu hijo y tu nieto, porque nos has librado del poder de los madianitas. Pero Gedeón le dijo, yo no los gobernaré, ni tampoco mi hijo, solo el Señor los gobernará. Y aquí hago una pregunta, ¿quién gobierna tu vida? ¿Quién gobierna tu casa? ¿Quién gobierna tu familia? ¿Quién gobierna sobre tu empresa, sobre tu negocio, sobre tus proyectos? ¿Quién? Piénsalo. Te invito a que hagas a Dios como el único quien gobierna esas áreas. Porque cuando hacemos que Dios gobierne sobre esos asuntos y aspectos de nuestra vida, observa con atención bien lo que vino sobre Israel y lo que Dios promete traer sobre nuestras vidas. Versículo 28. Los madianitas fueron sometidos delante de los israelitas y no volvieron a levantar cabeza. Y durante 40 años, mientras vivió Gedeón, el país tuvo ¿qué? Paz, paz, paz. Si quieres paz en tu casa, en tu vida, deja que Dios sea quien gobierne allí. Si quieres ver paz en tus proyectos, en ese camino que has tomado, que espero que sean los caminos rectos de Dios, deja que Dios gobierne sobre ellos. Deja haz que el Señor sea el único dueño de esa situación. No hay ejército, escúchame lo que voy a decir. No hay ejército, no hay gobierno, no hay autoridad que pueda contra el gobierno de Dios. ¿Me escuchó bien? No hay nada que pueda destruir o venir en contra del gobierno de Dios. Todo plan en contra del gobierno de Dios perderá y será destruido. ¡Wow! Espero que lo creas, lo recibas y lo vivas así en tu vida. Iglesia, Gedeón sacó fuerzas de flaqueza, de debilidad. Pero esas fuerzas están en Dios. Voy terminando. Porque Dios está contigo. Repetí esto muchas veces durante el sermón, que te dice tranquilo. Porque así como Gedeón y otros que mencionó el autor de Hebreos en este capítulo 11, con el que iniciamos, estos hombres, Gedeón y estos hombres, conquistaron reinos. Tú conquistarás reinos. ¡Ay! ¿Cómo así? ¿Eso qué es? ¡Ey! Reinos. Serás conquistador de reinos, de lugares, de circunstancias, de situaciones.
conquistarás reinos. El reino es tu casa. Ese es un reino. El reino del corazón de tus hijos serán conquistados para Dios. Solo sigue creyendo. Ármate de valor y haz las cosas bien, sin temor, sin temor. Gedeón y estos hombres alcanzaron lo prometido. Tú alcanzarás lo prometido, lo que Dios te ha dicho y lo que Dios ha anunciado sobre ti. Pero será colocando una fe firme en Dios. Será con fe en el Señor. Pero déjame decirte, vas a alcanzar lo prometido. Pero recuerda lo que dijimos durante el servicio, la enseñanza. Debes llevar una vida de servicio, debes llevar una vida de oración y una vida de obediencia al Señor, y alcanzarás lo prometido. Por favor, considéralo y ten en cuenta, reflexiona sobre esto. Gedeón lo alcanzó, y Gedeón está siendo hoy un referente, un ejemplo, para que nosotros lo creamos, porque así como Dios obró en él, está obrando en nosotros. Gedeón y estos hombres cerraron boca de leones. ¿Lo recuerdan que lo leímos al principio? Eso significa que tus enemigos huirán de tu vida. Tus enemigos serán destruidos. Aquellos que te oprimen, aquellos que te persiguen, aquellos que te acusan, aquellos que te roban, aquellos que te angustian, serán derrotados en el nombre de Jesús. ¿Por tus fuerzas? No, por las fuerzas que hay en Cristo. Y porque crees en Él, que Él está contigo. Iglesia, para terminar, no es un tiempo para huir, no es un tiempo de esconderse, no es un tiempo de detenerse, de estar postrados en una actitud que Dios no ha creado, en una posición o en un lugar que Dios no ha creado para nosotros, sino que hoy te está diciendo, eres fuerte. Eso hace parte de tu identidad y de mi identidad como hijos de Dios. Y desarrollemos una vida de presencia en Dios. Es lo que Dios nos está invitando. Cuando desarrollamos una vida de presencia en Dios, entonces sabremos oír a Dios, conocer a Dios y hacer la voluntad de Dios. Amén. Quiero invitarlo a que cierre sus ojos, por favor, en casa y me acompañe a orar. Padre del cielo y Dios de la gloria, en el nombre de Jesús, gracias por este mensaje, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque así como enseñaste a través de Gedeón, que termina siendo un hombre de fe, Señor, que sacó fuerzas dentro de su debilidad. Señor, tú conoces nuestra debilidad el día de hoy, Señor. Y te pido, Señor, que a través de esta palabra, Señor, nos levantes, nos avives, nos fortalezcas, Señor, y que nos afirmes en tu palabra, Señor, porque sí somos guerreros valientes, porque sí conquistaremos reinos, porque sí alcanzaremos lo prometido y porque sí veremos nuestros enemigos derrotados. Padre, en el nombre de Jesús, tú nos has dicho, Señor, que la mejor estrategia para salir de esta situación es vivir en tu estrategia, es creer en tu estrategia, Señor. Padre del cielo, ayúdanos a ser hombres y mujeres espirituales, a ver las cosas como tú las ves, no como nosotros queremos verlas o como queremos hacerlas. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, porque solo así obtendremos victorias. Te alabamos, te bendecimos y te exaltamos. Hoy creemos en tu palabra, Señor. Ella es verdad y se cumplirá en nuestras vidas. Y hoy declaramos, Señor, que toda debilidad ahora mismo es rota en nuestros corazones, que sale de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, de nuestro ser, y se levanta un hombre, una mujer en fe y en nuevas fuerzas en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra, y hemos orado, Señor, con acción de gracias, guiados por el Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dele un aplauso, lo invito allí al Señor a través de ese chat de YouTube. Dele un aplauso a la palabra de Dios. Bendiga la palabra de Dios, porque por ella somos bendecidos, y hoy, Señor, nos ha levantado una vez más y siempre lo hará, siempre lo hará. Muy bien, en este momento en el chat van a colocar un link para aquellas personas que hoy nos acompañan por primera vez, para que por favor le des clic a ese link y va a haber una persona allí, ahora mismo, en vivo, ahora mismo una persona que te va a recibir, te quiere conocer, también se va a presentar y va a presentar la iglesia.
Por favor, si eres una persona nueva en esta iglesia, que escuchaste por primera vez una palabra como la de hoy, te invito a que le des clic a ese link y te recibiremos con brazos abiertos, por supuesto, dispuestos a servirles, a amarles y a ayudarlos en las cosas que necesiten, y aconsejarlos en ese camino espiritual con el Señor. Bien, entonces bienvenidos a estas personas que están allí. Dale, repito, clic a ese link y te daremos la bienvenida a nuestra iglesia. Amén. Muchas gracias, gracias por estar allí. Quiero orar por los cumpleañeros y aniversarios. Esta semana cumplieron años Carolina Inca, que es servidora de Roca Kids, y Liliana Silva, que también es servidora de Roca Kids. No tengo conocimiento de aniversarios, pero si los hubo, vamos a orar por ellos. Pero queremos dar gracias a Dios por la vida de Carolina y de Liliana, que Dios las bendiga. Gracias por su servicio y gracias por ser parte de esta iglesia y de este cuerpo que en Cristo todos somos en Cristo, ¿verdad? Entonces quiero orar por ellas y por los aniversarios. Oremos, por favor. Gracias, Señor, te damos por Carolina y por Liliana, las bendecimos, nos alegramos por su día de cumpleaños, oramos, Padre del cielo, pidiéndote, Dios, que les sobreabundes, que las llenes, que las levantes, que las fortalezcas, que las consientas, Señor, en el nombre de Jesús, que, Señor, derrama esa bendición especial para tus hijas y que les permitas y les concedas, Señor, esos anhelos de su corazón, Señor, en tu tiempo, en tu voluntad, Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Dale salud, Señor, dale salud y protección, Señor, a donde quiera que vayan, Señor, cuídalas. Gracias por su servicio. Gracias, Señor, por esas manos y ese corazón de siervas, Señor, que se disponen para enseñar, para levantar y edificar a nuestros niños de la iglesia. Bendícelas, Señor, recompensa ese trabajo y ese servicio que hacen en tu nombre. Gracias, Señor, te damos por los aniversarios. Bendecimos cada matrimonio que haya cumplido años esta semana. Fortalécelos, únelos en tu amor, establécelos, Señor, en tu palabra, que construyan familias cristocéntricas, que construyan hogares sobre la roca, en el nombre de Jesús, y que impacten a otros matrimonios con su testimonio y con su ejemplo, porque viven, Señor, para Cristo y construyen su matrimonio en el Señor. Gracias por sus vidas, oramos por sus proyectos familiares, para que tú también, Señor, seas concediéndoles, mostrándoles, Señor, cuál es tu voluntad en ellos. En Cristo Jesús, amén, amén y amén. Denle un aplauso, por favor, también a los cumpleañeros y a los aniversarios, que Dios los bendiga. Denle un aplauso ahí en el chat. Y bueno, damos gracias a Dios por todos ellos. Bien, oramos por diezmos y ofrendas. ¿Cuántos dicen amén ahí en el chat, por favor? ¿Cuántos dicen amén, amén? Hay que diezmar, debemos diezmar y ofrendar. ¿Por qué? Porque la palabra así lo establece y nosotros obedecemos. Somos, recuerden, administradores de lo que Dios nos da. Nada es de nosotros. Dígale a la persona que tiene a su lado, nada es suyo, todo es de Dios, ¿verdad? Es así, simplemente somos administradores y somos fieles en lo que el Señor nos da y en su palabra, en dar esos diezmos y esas ofrendas a la iglesia, que por medio de esos recursos que usted da, podemos bendecir a personas, ayudándolos en pagar servicios, ayudándolos en dar mercados, a algunos hemos podido ayudarles a pagar algún arriendo, cosas como esas. Estamos extendiendo esa mano de misericordia, de compasión, a través de los recursos que ustedes entregan en la iglesia, y podemos ayudar a los necesitados, tanto de la iglesia como fuera de la iglesia. A través de esos recursos también podemos bendecir las niñas del hogar de Neiva que están allí. Entonces es una gran bendición. Y por supuesto, pues la iglesia se sigue sosteniendo, se sigue manteniendo y se sigue construyendo para que el reino de Dios aquí en Garzón se siga extendiendo a través de Casa Roca Garzón. Y es una bendición. Padre, gracias te doy por cada persona que diezma y ofrenda para la obra, Señor. Esta obra, Señor, en donde nos has colocado para bendición. Y oramos, Señor, pidiéndote, Dios, que multipliques y sobreabundes, Señor, los recursos, Señor, que tus hijos entregan, porque es fruto de esa obediencia, de esa fe y de ese amor a tu obra, Señor. Y sabemos de que tú abres las puertas del cielo, como tu palabra lo dice, Señor, que abre las puertas del cielo y derramas bendición hasta que sobreabunde.
y eso lo creemos. Somos testigos y damos testimonio de que esta palabra es una verdad y se ha cumplido en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, bendice los trabajos, los negocios, los empleos, Señor, y el que no tenga empleo hoy, dale el empleo, dale el empleo. Abre la puerta, Señor, de esa empresa, de ese negocio, y que tus hijos ocupen esos cargos, Señor. Derrama de tu gracia sobre sus vidas y permita, Señor, disfrutar la bendición del trabajo. En Cristo Jesús, amén, amén y amén. Ahí aparecerá el número de la cuenta de la iglesia, donde puede hacer las consignaciones por concepto de diezmos y ofrendas. Dios los bendiga grandemente, es nuestra petición a Dios y nuestra oración. Muy bien, vamos entonces a la cena del Señor rápidamente. Espero que usted haya preparado desde antes de empezar todo este servicio esa copa y ese vino, preparando esa copa y ese pan, y podamos tomar juntos desde casa la cena del Señor, ¿de acuerdo? Todos sabemos qué significa esto, es simplemente recordar lo que Jesucristo hizo hace más de 2000 años por nosotros, pagando un precio muy alto en la cruz para perdón de nuestros pecados y para salvación, para un encuentro una vez más con nuestro Dios Padre eterno en esa relación íntima a través de Cristo su Hijo, y que Él es nuestro Salvador. Entonces, quiero que en la medida que yo vaya haciendo la lectura para tomar la cena del Señor, usted vaya orando en casa, pidiéndole perdón al Señor por sus pecados, arrepintiéndonos de la desobediencia, de nuestra maldad, de todo aquello que ha estado en contra de la palabra de Dios y hemos vivido en contra de la palabra de Dios, y que nos pongamos en orden con el Señor. Dice la palabra del Señor así, póngase en orden, por favor, oren allá en su casa. Dice así: porque yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Y Señor, bendice este pan, símbolo del cuerpo que fue colgado en un madero, Señor, pagando el precio que debimos nosotros haber pagado o haber recibido. Ese maltrato, esa humillación, Señor, esa burla, pero tú lo hiciste por nosotros. Te colgaron en un madero allí, Señor, clavaron con unas estacas, puntillas, tus manos, atravesaron tus manos, tus pies, Señor. Además, con una lanza perforaron tu costado, Señor. Señor, fue un precio tan alto que pagaste por amor a nosotros. Y hoy, Dios, lo recordamos no con tristeza, sino con alegría y gozo, Señor. Porque resucitaste al tercer día. Venciste la muerte para darnos vida, y una vida eterna, una vida abundante. Gracias, Señor. Gracias porque al comer este pan declaramos con fe en nuestro corazón de que por tus heridas y tus llagas, Señor, somos sanos. Todas fueron allí también clavadas en esa cruz, y oramos por sanidad. Oramos por Pedro Hernández, oramos por Adriana, y oramos por todas las personas que hoy puedan estar enfermas por medio de este virus que ha venido a afectar su salud. Y oramos por todos los enfermos de nuestra congregación, de nuestras familias, Señor. Oramos por ellos. Sopla aliento de vida, Señor. Haz un milagro. Trae nueva fuerza, renueva, Señor, y echa fuera toda enfermedad en sus cuerpos. Te lo pedimos, Señor. Oramos por el vino, símbolo de la sangre que fue derramada en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Nos hemos arrepentido, Señor, confesamos nuestros pecados y estamos convencidos, Señor, de no quererlo hacer más, para llevar una vida en obediencia, de santidad, de integridad, de fidelidad a ti, Señor. Gracias, Señor, por tu perdón. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Amén y amén. Pueden tomar la cena del Señor, por favor. Muy bien, hemos terminado nuestro servicio el día de hoy. Decirles gracias por estar allí conectados. Envíen este mensaje, reenvíelo a personas que pronto necesitan escuchar de
esta palabra que le infunda fuerzas a aquellos que hoy puedan estar débiles. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Nos vemos esta semana. Recuerden el ayuno, los servicios, el tiempo de oración y nos vemos el próximo domingo a esta misma hora, 9 de la mañana. A todos Dios los bendiga mucho. Les enviamos un abrazo, hacemos extensivo ese abrazo fraternal para todos y decirles que les amamos. A todos, chao, pescado.